Guatemaltecos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de T13 Noticias. Como siempre, estamos listos para llevarles lo más completo de la información. Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Corina. Buenas noches también en casa. Mucha atención, iniciamos hablando de la Caravana de los Sueños, que camina por tierras guatemaltecas. Se estima que más de 5.000 hermanos hondureños buscarán alcanzar el sueño americano al tratar de pasar la frontera con México. Ellos aseguran que la pobreza y la violencia en su país los obligó a dejar todo en busca del sueño americano. Son hondureños, al menos 2.000 de ellos rompieron la frontera y entraron a Guatemala. Cuando lo lograron, se supone que otras personas se atrevieron a intentarlo y se estima que al menos 5.000 llegarán pronto a la frontera con México para intentar la hazaña. Su paso por suelo guatemalteco se convirtió en el tema que acapara la atención pública y hace mucho eco a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos pidió a Honduras frenar la caravana de los sueños. México no quiere dejarlos entrar y si eso ocurre, se especula que los hondureños se quedarán en Guatemala. No importa la nacionalidad. Hablamos de personas y hay que poner especial atención en los niños. Al menos 800 menores de edad integran la caravana. Están expuestos a los peligros de caminar en la carretera, a las condiciones del clima y la violencia. Pero se especula también que detrás de este éxodo hondureño hay un trasfondo político. Y si ese extremo se comprueba, hablamos de personas sin escrúpulos que están poniendo en riesgo la vida de miles de personas exclusivamente para alcanzar sus objetivos personales. Todos sabemos que a diario hay centroamericanos intentando llegar a Estados Unidos, pero jamás se había visto una movilización de tal dimensión, supuestamente con el mismo objetivo. Y un grupo de migrantes se movilizó a lo largo del día hasta San Marcos, donde buscan desplazarse hasta la frontera con México. Son aproximadamente 300 ciudadanos del vecino país que llegaron a Ayutla, un municipio ubicado a 15 kilómetros de Ciudad Hidalgo, México. Los migrantes hondureños fueron recibidos con el calor humano de pobladores de la localidad, quienes ofrecieron alimentos a cada persona. Además, las autoridades municipales habilitaron 10 albergues como parte del apoyo que pretenden ofrecer a estas personas en su estadía por Ayutla, para que puedan descansar esta noche y recobrar fuerzas. Varios de estos migrantes hondureños llegaron a municipio de San Marcos, ya que aseguraron haber caminado cientos de kilómetros. Hay mujeres que atravesaron la ruta con hijos en brazos, pero hicieron hasta lo imposible por soportar cualquier inconveniente, con tal de seguir su trayectoria hacia Estados Unidos. El objetivo de las 300 personas es retomar el viaje mañana desde muy temprano. Ellos buscan llegar hasta la frontera Guatemala-México y movilizarse de Ayutla hasta ese punto les dura entre 30 a 45 minutos aproximadamente. Las autoridades guatemaltecas de control migratorio tienen conocimiento del recorrido de esta caravana, pero se desconoce qué decisión tomarán el momento que los hondureños lleguen a la aduana que se ubica por el río Suchiate, aunque se especula que algunos ya atravesaron desde horas de la tarde el afluente a través de balsas. Mucha atención porque nos movilizamos entonces hasta el departamento de San Marcos en vivo con nuestro corresponsal en este lugar, Carlos Barrios, para que nos brinde la actualización, qué es lo que están haciendo y dónde están a esta hora los hondureños. Carlos, adelante, buenas noches, te escuchamos con el reporte. Sí, muy buenas noches. Específicamente las personas que provienen de Honduras se ubican en estos momentos en 3 albergues que se han habilitado. Una iglesia evangélica, otros están en un salón que al parecer pertenece a la municipalidad y también en la casa del migrante, son donde están descansando las familias que intentan llegar hacia el territorio mexicano para dirigirse al vecino país de Estados Unidos, según han indicado algunos líderes de esta caravana del migrante que proviene de Honduras.
Queremos preguntarle, Carlos, ¿alrededor de cuántas personas se encuentran en este lugar? Ya hablaba usted de 3 albergues, ¿cuántos aproximadamente se encuentran? Sabemos que mañana se espera que lleguen más. También otra pregunta que tenemos la obligación de hacerle. Tenemos conocimiento que se ha reforzado la frontera del lado mexicano justamente con la Policía Federal de ese país para impedir el ingreso de estas personas. ¿Tiene usted algún conocimiento de este detalle? Sí, son aproximadamente entre 500 a 600 personas que han venido hasta el momento aquí al municipio de Ayutla, y por toda la carretera, lo que es el Pacífico, también ya se observa gran cantidad de migrantes hondureños que se van a reunir aquí en este lugar para pasar a territorio mexicano. Se especulaba también acerca de algunos hondureños que habían emprendido el viaje creando algunas balsas. ¿Usted tiene algún conocimiento de esto? Se sabe que sí, ya algunos han pasado a territorio mexicano, algunas familias han pasado, pero es mínima la cantidad que ha cruzado el río Suchiate, aprovechando que no había presencia ya en horas de la tarde, presencia de las fuerzas de seguridad del país de México. Gracias a Carlos Barrios, entonces, informándonos y actualizando la información desde el departamento de San Marcos. Y precisamente ante la inminente llegada de migrantes hondureños a la frontera del país azteca, las autoridades tomaron la decisión de reforzar la seguridad fronteriza en Chiapas. Ante la inminente llegada de la caravana de migrantes hondureños al país azteca, las autoridades tomaron la decisión de reforzar la seguridad en la frontera de Chiapas. Además, se ha hecho una verificación exhaustiva de los pasos migratorios de Talismán y Ciudad Hidalgo. El jefe federal indicó que se les dará privilegio a aquellos que cumplan con los requisitos de ingreso, como por ejemplo, tener visa vigente. Además, han sido claros al decir que en todo momento se busca garantizar el orden y respeto de los integrantes de la caravana. En ningún momento se les frenará el paso, pero sí serán drásticos para que se cumpla a cabalidad con lo que marca la ley y que ya había sido advertido con anterioridad mediante un comunicado. Como se recordará, la caravana, en donde participan más de 2.000 personas, partió el pasado sábado de San Pedro Sula y tiene como destino final Estados Unidos, lugar en donde los hermanos centroamericanos buscan dejar atrás un pasado lleno de precariedades y violencia. El 17 de octubre de 1895 nació Miguel Idígoras Fuentes, político y militar guatemalteco. En la misma fecha, pero en el año 2012, falleció el científico inventor estadounidense con más de 400 patentes. Y el 17 de octubre, pero de 1888, Thomas Edison patentó la primera película. Estamos de regreso con más información. El presidente de la República, Jimmy Morales, se pronunció ante la llegada masiva de migrantes hondureños a territorio guatemalteco. Vicepresidente Pence me llamó ayer 2 veces, hablamos 2 veces con él y precisamente hablamos de las condiciones en las que nosotros podíamos apoyar el tema migratorio. El orden de prioridades en ambas vías fue: la persona hondureña debe ser protegida, fundamentalmente los más vulnerables, los niños, los adultos, las personas con capacidades diferentes a las nuestras. Y efectivamente eso ya lo estábamos haciendo. La segunda temática que abordamos fue que se pudiera hacer todo en un marco legal, tanto de nuestras leyes internas como marco internacional, para poder evitar que se puedan dar las migraciones de una forma que ponga en riesgo tanto a las personas como a los países. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga, reiteró la advertencia del presidente Donald Trump sobre la detención de cualquier persona que ingrese de manera ilegal al país norteamericano. La frontera de los Estados Unidos nunca ha estado tan controlada como ahora. Si usted trata de entrar a los Estados Unidos, será detenido y deportado. Insto a todo migrante que piensa entrar a los Estados Unidos de manera ilegal que desista de esa intención.
Si ya está viajando, regrese a su país. Su intento de emigrar fracasará, será detenido y Estados Unidos buscará deportarlo. Por su parte, la embajadora de Honduras en Guatemala, Vivian Pandingalo, aseguró que su gobierno ha tomado acciones urgentes para atender a los miles de migrantes que abandonaron el país centroamericano recientemente. Los éxodos masivos se dan por guerras, por desastres naturales, por persecución religiosa, pero en Honduras no ha pasado nada. Y que haya salido todo esto de un día para otro realmente nos deja llenas de preguntas más que de respuestas. Creemos que hubieron algunos factores externos, exógenos a estas circunstancias que de repente motivaron esta venida en masa hacia el norte. Estamos aquí tratando de decirles que Honduras es para ellos, que Honduras es su patria, que construyamos este sueño en Honduras. Sin embargo, hasta este momento en Guatemala, aquí en Guatemala han manifestado que seguirán su ruta hacia el norte. Al que se le va dando de una vez, que se vaya. Solo a las mujeres primero. Hablamos ahora de este video que circula en las redes sociales. Se supone que fue grabado en Chiquimula y muestra a dos hombres con pistolas en la cintura y fajos de billetes en las manos, entregándole un billete a cada una de las mujeres que integran la caravana de los sueños. No se puede asegurar de quién se trata, evidentemente, pero esta publicación es motivo de mucha polémica. Si realmente se trata de los hondureños recibiendo dinero, las preguntas obligadas son ¿quién les pagó y por qué? Incluso se habló de la posibilidad de que grupos dedicados al narcotráfico decidieron colaborar con estas personas hondureñas. Pero insistimos, se trata únicamente de especulaciones. Ahí están las imágenes. Usted en casa sabrá qué pensar. Vamos a apartarnos al que se le va dando de una vez, que se vaya. En breve tenemos a nuestro compañero Samuel Orozco en vivo desde la Casa del Migrante en Zona 1 para también traernos la situación a esta hora de la noche en ese lugar. Por ahora hablamos de otro tema y es que el Ministerio Público ha revelado un nuevo caso de corrupción y lavado de dinero que involucra a empresarios y abogados dentro de una supuesta estructura criminal que opera al occidente del país. Un nuevo escándalo fue revelado este martes. 20 allanamientos fueron realizados en Huehuetenango, Quetzaltenango y Guatemala. Se logró la captura de varios integrantes de una estructura criminal denominada Los Huistas, dedicados supuestamente a la compra de maquinaria con dinero producto de lavado de dinero al occidente del país. Los operativos fueron realizados por el Ministerio Público en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Según la investigación del MP, al menos 600,000 quetzales fueron simulados como producto de la compra de maquinaria por medio del lavado de dinero. Dentro de la estructura se tiene identificados a empresarios y abogados que ayudaron en los procesos de simulación. En conferencia de prensa, el Ministerio Público indicó la existencia de 17 órdenes de captura dentro del caso. Hoy se logró la captura de 6 personas que fueron identificadas como Juan Bautista Rosoto López, alias Juancho, Raúl Antonio Salazar Pérez, alias Seco, José Manuel Solórzano Pérez, alias Tosho, Alfredo Antonio Solórzano Pérez, alias Gordo, Rudy Neri Martínez Sutuc, abogado, y Selvin Donado Jerónimo Tobar, abogado. Los indicados escucharon los motivos de su detención en el juzgado de mayor riesgo D, con la titular Erika Lorena Ifán. Y vecinos de la capital guatemalteca se refirieron a los trabajos que realizan las autoridades de la comuna. Se logró alumbrado, drenaje, caminamiento. El apoyo que la MUNI nos dio es bastante grande, porque la verdad es que sin el apoyo de ellos no hubiéramos logrado este proyecto, ¿verdad? Nosotros como comité estamos muy agradecidos al señor alcalde, a su comitiva, ¿verdad? Al alcalde central, don Quiñones. Este proyecto viene a beneficiarnos en su totalidad. Una banqueta que era sumamente necesaria. En invierno había verdaderamente fango y todo, y la dificultad. Hay una atención hacia el peatón, es muy importante. Muy contentos en esta mañana por el esfuerzo del alcalde en apoyar todos los proyectos habitacionales y mejoras que hace para la ciudad. Estamos agradecidos por ese trabajo y esfuerzo que la municipalidad y toda la alcaldía auxiliar están realizando.
Estamos de regreso y es momento de presentarles lo más importante en el ámbito internacional, en donde destaca el atentado terrorista que se registra en una escuela en Rusia. Luego que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara a los gobiernos de Guatemala, Honduras y México ante la llegada de migrantes que forman parte de la caravana, la vicecanciller hondureña exhortó a sus compatriotas a desistir del viaje, ya que con ello únicamente ponen en riesgo su vida y la de sus hijos. La funcionaria añadió que la migración es un derecho humano y que todos tienen la libertad de buscar una mejor calidad de vida, pero deben hacerlo de la manera correcta. Cabe resaltar que hasta el momento hay más de 200 integrantes de la caravana que han sido convencidos de abandonar la romería. Al parecer se ha logrado un gran avance en la lucha contra el VIH. Al menos eso aseguran investigadores españoles, quienes han identificado factores que podrían erradicar el virus del organismo a través de trasplantes de células madres. El estudio reveló que 5 personas con VIH y que recibieron el trasplante en mención tienen ahora el virus indetectable en sangre y tejidos. Incluso uno de ellos ni siquiera tiene anticuerpos en la sangre. Y aunque de momento esto no supone una evidencia de su erradicación, sí podría ser una prueba que el virus ya no está en la sangre y solo podría confirmarse parando el tratamiento y comprobando si aparece de nuevo o no. Al menos 19 personas, en su mayoría adolescentes, perdieron la vida y 30 más se encuentran heridos de gravedad tras la explosión de un artefacto en una escuela técnica en la ciudad de Crimea, en Rusia. Según trascendió, todo se trató de un acto terrorista. El atacante ingresó al plantel y abrió fuego con un rifle de asalto. Posterior a ello, detonó el explosivo en el área del comedor. Acto seguido, se suicidó. El autor material del hecho era estudiante de ese centro educativo y fue identificado como Vladislav Rolyaskov, de 18 años. El poderoso invierno que afecta el territorio nacional ha dejado en las últimas horas importantes daños en carreteras e inundaciones al oriente y sur del país. Un socavamiento de tierra en la conexión del Boulevard Sur de San Cristóbal, zona 8 de Misco, con la bajada de Villalobos en Villanueva, se reportó a tempranas horas del día. Se dice que la saturación de los suelos a consecuencia del invierno y el colapso de tubería de aguas pluviales provocaron este hundimiento. Las autoridades de la Municipalidad de Misco cerraron de inmediato el paso como medida de precaución. No habrá acceso a esta carretera por tiempo indefinido, lo que afectará a cientos de personas que se movilizan desde Misco hacia el sur del país y viceversa. En el oriente del país también se han registrado importantes daños. A consecuencia del desborde del río Negro y río Las Carretas en Moyuta, Jutiapa, se generaron inundaciones en 8 comunidades, entre ellas El Paraíso, El Arenal, El Rosario y Los Ángeles, dejando 1.242 personas afectadas, 207 damnificadas y 242 viviendas con daño moderado. El desborde del río Agavia en Pasaco, Jutiapa, ocasionó inundaciones en las comunidades San Antonio, La Mocha, Salitrio, La Estancia, El Jobo y El Socorro, dejando 1.098 personas afectadas, 182 damnificadas, al igual número de viviendas con daño moderado. Las recientes lluvias también provocaron el colapso de drenajes, causando inundaciones en la colonia El Paraíso de San Pedro Huertas, Antigua, Guatemala, dejando 63 personas afectadas, 9 damnificadas, 12 albergadas y 9 viviendas con daño moderado. El desbordamiento del canal de Chiquimulía ocasionó una inundación en la aldea El Astillero en Santa Rosa, dejando 110 personas afectadas, 35 damnificadas, 110 albergadas y 35 viviendas con daño moderado. Escuintla es otro departamento afectado. Las lluvias ocasionaron inundaciones en la aldea Santa Odilia, Nueva Concepción. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres llegó al lugar para evaluar los daños. Y veíamos en la nota anterior los daños que han provocado las fuertes lluvias en las últimas horas. Para hablar del pronóstico del tiempo en las próximas horas tenemos en este momento contacto con el experto en la materia, el señor Eric de Paz. Eric, como siempre, un placer saludarte y darte la más cordial bienvenida a T13 Noticias. Gracias, Corina Ardón. Muy buenas noches también para la respetable audiencia de T13 Noticias. Quiero iniciar este informe comentándoles que hay una ligera mejoría, por así decirlo, en las condiciones atmosféricas en Guatemala, porque como vemos aquí en este mapa, esta X está señalando el punto donde se encuentra la mayor actividad de lluvias esta noche. En la costa del Pacífico de México es el que está ahora recibiendo la descarga de precipitación
Es cierto que en la ciudad capital ha cesado la lluvia de forma parcial, no llueve en Mundo Maya, igualmente Puerto Barrios comparado con la noche anterior, pero aún se observan distintas capas de nubes que pueden generar lluvias, de hecho a esta hora y en la madrugada. Esta información particularmente para los amigos de Champerico y Puerto de San José, la costa del Pacífico de Guatemala. El principal sistema se aleja vía costa del Pacífico hacia México. En otra de las gráficas que tenemos podemos deducir que las condiciones atmosféricas, particularmente en esta gráfica, mejoran en Guatemala relativamente, pero aún prevalece mucha humedad en gran parte de la región centroamericana, desde el norte de Costa Rica, Nicaragua, la parte media y sur de Honduras. De hecho, llueve en Ilopango, El Salvador, a esta hora, y este sistema podría trasladarse gradualmente a Guatemala, a la zona de Jutiapa, la frontera, en el transcurso de la madrugada, generando algún tipo de precipitación, tomando en cuenta que el río Los Esclavos ya ha sobrepasado el caudal promedio y ha provocado desbordamientos en la vertiente hacia el Océano Pacífico. En la condición atmosférica a esta hora, en relación a los mapas, vemos aquí que el Océano Pacífico sigue siendo a estas alturas del mes de octubre el que mayor actividad ha desarrollado. Incluso en el Océano Atlántico, el centro de huracanes no señaliza algún punto como que vaya a tener un potencial de desarrollo. Es aquí en la costa del Pacífico donde se registra la mayor actividad. Esta zona que está al sur de Guatemala prácticamente ya ha rebasado las costas del país, se interna en la parte sur de Tapachula, y esta será la trayectoria en los próximos días, no descartando que pueda llegar a ser un sistema importante, o sea, de mayor desarrollo, generando un tiempo lluvioso como el que se ha mantenido en los últimos días. La situación de lluvia acumulada y sobresaturada, como lo muestra el Intibume, vemos aquí la situación del río Achihuate, Coyolate, el río Samalá, el río Cabús, la zona de Usumacinta, el río de los Esclavos, La Paz y el que está en la frontera con El Salvador, siguen recibiendo importante cantidad de lluvia. Por lo tanto, la situación de alerta se mantiene, dado los desbordamientos y las inundaciones en la costa del Pacífico. Corina, aquí podemos ver que el eje más fuerte entre el Golfo de México y la parte norte de Tapachula ya rebasa prácticamente el país. Esperamos que gradualmente vaya disminuyendo la intensidad de las lluvias, aunque va a prevalecer el acumulado y la saturación del terreno, como ustedes lo mostraban en la imagen de lo que ocurrió esta madrugada en la conexión de San Cristóbal. Es una situación propensa aún a estas horas. Bueno, muchísimas gracias a Eric de Paz, como siempre, por ampliar de forma tan profesional la información respecto al estado del tiempo. Y es importante abordarlo desde diferentes perspectivas, y por eso tenemos un invitado especial hoy en nuestros estudios. Así es, hoy nos acompaña David de León, portavoz de Conred. Gracias por estar con nosotros acá en T13 Noticias. Imaginamos días, obviamente, de mucho trabajo, David. Sí, las condiciones de lluvia que hemos tenido en el país desde la semana anterior han obligado a una serie de acciones, una serie de medidas que se mantienen hoy por hoy a lo largo de la costa sur. Además, pues bueno, ya escuchábamos el reporte del clima y se esperan lluvias para los próximos días. Vamos a mostrar distintos mapas para que David también nos pueda ir describiendo y podamos conocer la situación pues a nivel general en todo el país. Ahí está el primer mapa, hablamos de las amenazas por deslizamientos. Sí, algo que tenemos que considerar, y era lo que daba a conocer también Eric en su entrevista, era la situación de la humedad y la saturación de agua en los suelos que pueda presentarse, y eso a su vez generar derrumbes o deslizamientos en el país. Este mapa, por ejemplo, es un mapa que identifica las diferentes áreas en donde podrían ocurrir deslizamientos, estos movimientos de tierra. Acá es en áreas, por ejemplo, identificadas en poblados, pero también en diferentes puntos como carreteras, tanto nacionales, rutas departamentales, municipales, que están establecidos. Quiere decir que en estas áreas podría darse esta situación al tener lluvia importante, aunque es parte de lo que hemos estado monitoreando, esta condición de lluvias
lluvias a nivel nacional y que pueden generar este movimiento de tierras. Por lo tanto, este mapa que identifica estas áreas a nivel nacional. ¿Cuántas emergencias de este tipo se está manejando alrededor en este momento? Bueno, tenemos al menos en las últimas 24 horas, estamos hablando de al menos 30 incidentes. De estos 30 incidentes son 25 inundaciones y después son 5 eventos que están asociados tanto por colapso de algunas estructuras y también algunos derrumbes que han ocurrido también, esto asociado a la situación de lluvias. Así es, vamos a mostrar un nuevo mapa, entonces hablando ahora de las inundaciones, David. Sí, tenemos que considerar las planicies del territorio guatemalteco a lo largo de toda la costa sur, desde la frontera con El Salvador hasta México y también otros sectores en el departamento de Alta Verapaz, sectores de Izabal y algunos puntos de Alta Verapaz, principalmente en Panzós, pero en estos momentos hemos tenido, en el caso de las 25 inundaciones que se ha dado respuesta en las últimas 24 horas, estas han sido en áreas de Jutiapa, Santa Rosa y también Escuintla, que son las áreas afectadas la semana pasada también. Nuevamente ocurre esta situación y están identificadas en este mapa esta condición de amenaza por inundaciones que se da y la condición que estamos teniendo, la inestabilidad que ya está en el Golfo de Tehuantepec, esto en México, en el Pacífico de México, puede generarnos también estas condiciones de saturación en agua en los suelos y por lo tanto incremento en algunos caudales de ríos en áreas del suroccidente del país. Hablamos de Retaluleu, Suchitepeques, San Marcos. La capacidad de respuesta en estos lugares que ya lo comentabas desde el inicio, lugares que están en alto riesgo. Bueno, tenemos todo un proceso de coordinación que se ha realizado con las autoridades a nivel municipal, a nivel departamental. El aviso meteorológico que nosotros hemos emitido, por ejemplo, ayer, esto una información que se daba a las autoridades a nivel departamental y municipal para los monitoreos en diferentes puntos de riesgo. Es importante seguir las indicaciones de las autoridades a la población, pedirles todo el apoyo posible. Sabemos que no es fácil si se les hace un llamado a evacuar, pero para todo esto es un esfuerzo y un trabajo interinstitucional. La movilización de recursos que también ya se ha hecho, se ha entregado a las familias afectadas y esta ayuda va a continuar entregándose. La habilitación también de albergues, tanto en Zacatepeques como en Santa Rosa. Estamos hablando de al menos unas 200 personas que están siendo atendidas en estos centros. En pantalla observamos los departamentos con más riesgo, David. Hablamos de Jutiapa, Jalapa, Escuintla, Santa Rosa, Suchitepeques, Retaluleu, también San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango y el departamento de Zacatepeques. El presupuesto para estos departamentos y la ayuda humanitaria, ¿es suficiente, David? Bueno, tenemos movilizadas la diferente asistencia humanitaria en puntos o en cuartos de reacción, bodegas que nosotros le llamamos de esta manera. Tenemos al menos unas 90 toneladas que están ubicadas estratégicamente para poder movilizar y entregar a las personas. Solo al menos en los últimos 10 días lo que ha movilizado, lo que se ha entregado a las familias afectadas han sido alrededor de 70 toneladas. Quiere decir que las condiciones de lluvia han estado bastante fuertes y los efectos que se han presentado también. Y nosotros, mientras tanto, dentro de toda esta logística que se tiene, es la movilización de los recursos en todo el territorio guatemalteco y por lo tanto la ayuda a las familias. El experto en el clima, Eric de Paz, ya lo comentaba, la lluvia va a continuar en el territorio guatemalteco. ¿Recomendaciones de parte de la Correa ante esto? Bueno, tenemos que considerar que aún no ha finalizado la temporada de lluvias, quiere decir que hay mucha inestabilidad en el área centroamericana, las condiciones de lluvia se van a mantener. Sin embargo, hay que considerar también que la temporada de huracanes no finaliza, la temporada finaliza hasta el 30 de noviembre, entonces estar atentos a cualquier formación en el Pacífico, en el Atlántico, a la población en general, tomar en cuenta los avisos, las indicaciones de las autoridades, evitar poner en riesgo su vida, evitar cruzar los ríos crecidos, ha sido parte de la información que también acá se ha abordado. Muchas personas con la idea de llegar rápido a sus comunidades, lo que ocurre es que atraviesan los ríos que están crecidos. Mucha precaución, eso es lo importante. Totalmente, David. Ahora mostramos este mapa de acumulado de lluvias registradas, un tema que también es preocupante. Sí, este es un mapa que genera el INSIBUME diariamente, que es en cuanto a la situación de lluvias que se presenta en el país, y este es el mapa más reciente en donde se observa toda la actividad que ha sido principalmente en sectores de la costa, por ejemplo, de Jutiapa, Santa Rosa, áreas de Izabal que también han tenido, y vemos muy claro en este mapa sectores del sur hacia el centro del país que han tenido esta condición de lluvias.
Vamos a mostrar un último mapa. Hablamos ahora de la lluvia diaria. ¿Dónde es que está? En los departamentos donde está lloviendo más fuerte en estos momentos, David. Sí, es en estos puntos, por ejemplo, que Insibume lo identifica de esta manera, los puntos en azul. En algunos sectores del país se observa una mayor concentración y esto está asociado a esta condición de lluvia. Este mapa va cambiando diariamente y es la forma como se puede también analizar el comportamiento o el registro de incidentes que se establecen durante por lo menos las últimas 24 horas. Muchas gracias por toda esta información, David. Además tenemos algunos números claros. Por ejemplo, 122 bomberos voluntarios con cobertura para todo el país, 1564 también bomberos departamentales para todo el país. Hablamos también del 123 bomberos municipales para cobertura a nivel de la capital y municipios aledaños. ¿Cómo podemos comunicarnos con Conred? ¿Algún número abreviado y también redes sociales para emergencia? Bueno, sí, el teléfono 119 de Conred está habilitado las 24 horas del día. A través de este número telefónico recibimos los reportes, realizamos todo un proceso de verificación y luego las redes sociales a través de Facebook nos encuentran como Conred GT, a través de Twitter como @Conred Guatemala, Instagram, en fin, utilizando todas las redes sociales posibles para trasladar la información a la población. Muchas gracias, te agradecemos entonces todas estas recomendaciones. Muy importante que el pueblo de Guatemala lo tenga todo en cuenta, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Vamos a una nueva pausa, enseguida regresamos con más de T13 Noticias. No se vayan. Estamos de regreso y tal y como habíamos anunciado en el bloque anterior, nuestro compañero Samuel Orozco se ha desplazado hasta la Casa del Migrante en la zona 1 capitalina y retomamos el tema de los migrantes hondureños. Samuel, buenas noches, ¿qué nos puedes actualizar de esta información? Hola Corina, buenas noches y televidentes de T13 Noticias. Vean ustedes, entre la primera calle, que es en este sector, de este lado, y la segunda calle, estamos hablando de la zona 1 y 15 Avenida, está prácticamente obstaculizado el paso, luego de que pues ya se da prácticamente un hacinamiento en esta situación de las personas que están llegando, los pues amigos hondureños que han venido hacia este lugar, a la Casa del Migrante, pues se han colocado, ya no caben prácticamente en la parte de adentro. En esto donde ustedes están viendo en este momento es la Casa del Migrante, son las oficinas principales. Aquí, según Mauro Barceletti, según indicaba él, el padre, aquí hay más o menos 2,000 personas, pero vamos a trasladarnos hacia este punto donde es otro de los lugares que han utilizado para albergar a estas personas que han venido. En este lugar hay más o menos otras 2,300 personas, según información que tenemos por parte de los coordinadores en este caso. Y vean ustedes la situación cómo se pone, porque está la lluvia. Los que estaban durmiendo aquí o estaban descansando han tenido que entrarse a unos lugares donde pues pueden descansar un poco. Sin embargo, se están turnando luego de que no hay el espacio suficiente para todos. Pero se ha habilitado todo esto, el paso de vehículos, solo los que traen comida, traen víveres, son los que están ingresando hacia este lugar. Entonces estamos hablando de una sobrepoblación en las instalaciones donde no se había registrado algo similar, de más o menos hablamos 4,300 personas a esta hora de la noche, y aún así siguen llegando hacia este lugar más hondureños. Se tiene conocimiento de que en este momento se observó un grupo también por Chiquimula que sigue avanzando para incorporarse en horas de la madrugada y el día de mañana prácticamente para llegar final aquí a la Casa del Migrante, que es un punto intermedio en Guatemala, luego seguir hacia el otro punto del Pacífico. Estamos hablando del sur con rumbo hacia México. Situación entonces que se ha complicado por un rato la lluvia, el hacinamiento, pero sobre todo también es importante mencionar la solidaridad que ha habido por parte de guatemaltecos que se vienen aquí para dar panes, dar café, dar comida, cobijas y todo lo que han podido apoyar a los hondureños que están llegando hacia este sector. Una labor realizada desde estas horas de la noche con mi compañero Brian Escobar y mi camarógrafo Germán Cabrera también para T13 Noticias. Muchísimas gracias, Samuel, y recojo tu comentario
respecto a la solidaridad de los guatemaltecos ante cualquier situación que se presente ante la necesidad de una persona. Es preocupante porque Samuel Orozco nos reporta a esta hora que hay más de 4,000 personas en la Casa del Migrante en la zona 1 capitalina. Hay un grupo que ya se encuentra en San Marcos y tenemos conocimiento que otro grupo avanza hacia la ciudad capital, por lo que se esperaría que más de 5,000 personas trataran de pasar la frontera e intentaran llegar hasta los Estados Unidos en esta que se ha llamado la Caravana de los Migrantes Hondureños. El pasado 11 de septiembre se dio a conocer el nacimiento de dos hermanitos siameses en Petén, Pedro y Augusto, quienes son los primeros varoncitos tratados en el Hospital Roosevelt. Sus padres son de escasos recursos y con otros 3 hijos por quienes velar. Esta vez piden la solidaridad de los guatemaltecos que puedan ayudar a estos 2 angelitos que esperan en el Hospital Roosevelt a ser separados. La bendición llegó de a partida doble en la vida de Luisa Chol Caal, una mujer madre de 3 hijos, originaria del caserío Los Limones, en Flores Petén. Ella creía que nacería su 4.º hijo, por cierto, muy grande, según lo que le dijeron durante ultrasonidos que se realizó durante el embarazo en su natal departamento. Yo pasé 3 veces en la ultrasonido y no me han dicho nada, solo me dijeron que es varón y me dijeron que es bien grande. Yo creí, pero solo así. Sin embargo, el 11 de septiembre se llevó la sorpresa más grande de su vida. Eran 2 pequeños ángeles, quienes se complicaron durante la labor de parto, ya que ambos venían unidos de la cabeza. Casos como el de estos siameses son poco probables a nivel mundial. En Guatemala ya hemos conocido historias de siamesas, como por ejemplo las Mariitas, las Florecitas o las Esmeraldas. Y es porque durante la formación en el vientre, la probabilidad es mayor durante la gestación de mujercitas. La parte importante de estos pacientes es que están unidos por la cabeza. Estos pacientes, el término técnico es encefalopagos. Estos pacientes son extremadamente raros, son poco frecuentes. La probabilidad de la sobrevivencia depende de las estructuras anatómicas que compartan y cómo las compartan. Eso es cardinal en el pronóstico de estos pacientes. Además, hay una diferencia muy grande, digamos, entre el número de mujeres que tenemos mellizas y hombres mellizos. Esto los hace todavía muchísimo más raros, ¿verdad? Porque no solo están unidos por la cabeza, los encefalopagos, sino que además son varones. Entonces la proporción de mujeres y de varones es aproximadamente de 4 a 6 a 1. Pero ¿cómo es que ocurre la formación genética y la falla durante la formación en el vientre? Esto depende de la forma en términos biológicos que esto ocurre. Todos nosotros partimos de una única célula formada a partir del óvulo de nuestra madre y del espermatozoide de nuestro padre. Esa primer célula formada le llamamos cigoto. Esta célula empieza a dividirse en 2, estas células otra vez en 2 de forma exponencial. Estas divisiones celulares, existe un momento en el que la regulación genética falla y en lugar de tener como objetivo la formación de un único ser, pareciera que su objetivo es tener la formación de 2 seres, y es durante esas primeras semanas en donde esto suele ocurrir. Dependiendo de la semana de formación y la línea celular en que ocurra, será la formación o la unión de los órganos que compartirán los siameses. Es así como ocurrió durante el periodo de gestación de Luisa Chol, una madre sorprendida por la naturaleza, que ahora solo espera que médicos del Hospital Roosevelt, a donde fueron referidos sus hijos, evalúen la posibilidad de separarlos sin que corran riesgo alguno. Están unidos por la cabeza, pero los médicos tienen que establecer si a la hora de separación puedan dañarse algunos órganos del cerebro, o en el peor de los casos, que uno de los 2 siameses muera, o quizá
los dos. Actualmente Luisa permanece en el Hospital Roosevelt a la espera de resultados médicos. Sus pequeños hijos, a quienes bautizó como Augusto y Pedro, se encuentran en un área especial donde tienen todos los cuidados necesarios. Incertidumbre y temor vive actualmente la madre de estos pequeños ángeles. Además, se torna difícil su estadía en la ciudad, ya que no tiene recursos económicos para poder subsistir. En el Hospital Roosevelt le proveen alojamiento, pero de igual forma le preocupan sus otros 3 hijos, quienes han quedado al cuidado de su padre mientras ella permanece en la ciudad. Sí, es que lo que pido ahorita es que me ayude un poco la gente para viajar, y ahorita me está pidiendo ropas, calcetines y todo me está pidiendo ahorita, pero no tengo dinero para comprar ahorita. Tengo que sacar unos papeles, me dijeron, y no traje dinero, tampoco no tenemos dinero. Ha sido bastante complicado por la falta de dinero. Sí, bastante complicado, pues porque eso es lo que me está pidiendo ahorita, y no me dieron un cuarto para dormir. Un momento difícil ante una circunstancia poco probable que ocurriera. Quiere apoyar a estos pequeños ángeles. Puede comunicarse con su progenitora al número telefónico 3324-6988. Su ayuda será vital, sea dinero en efectivo, pañales, ropa o leche. Casualidad o destino, una historia impresionante en donde solo Dios decide por cada uno de nosotros. Y cambiamos de tema, y en un hecho de violencia un hombre perdió la vida en la zona 12 de Villanueva al recibir 37 disparos. En la 23 calle y 14 avenida de Villalobos 1, zona 12 de Villanueva, un hombre fue brutalmente atacado por sicarios, quienes le dispararon 37 veces. La lluvia y el temor impidieron que los vecinos salieran en su auxilio, por lo que la víctima pasó toda la noche en la calle hasta desangrarse, y fue hasta en horas de la mañana que su cuerpo fue encontrado tirado en el asfalto. Cuerpos de socorro llegaron a la escena del crimen y confirmaron que el hombre había fallecido a causa de las heridas, la mayoría en la cabeza. Hasta el momento se desconocen las causas del crimen, aunque se habla de una posible disputa de territorio entre pandilleros, extremo que será investigado por el Ministerio Público. En el lugar fue recabada la evidencia y la víctima no fue identificada. Pasamos a otro tema. En el auditorio Luis Cardoza y Aragón de la Embajada de México se realizó el encuentro Saberes y Sabores, en la que se promovió la alimentación saludable. Como parte de las estrategias de apoyo para mejorar la alimentación y subsistencia de familias del Corredor Seco, se resaltó el papel de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, pues han logrado que más de 2,000 familias se desarrollen. México colabora con Guatemala a través del programa Mesoamérica Sin Hambre. Estamos trabajando en la mancomunidad Copán-Chortí, en los departamentos de Jocotán, Camotán, Olopa y San Juan de Ermita. ¿Cómo contribuimos? Tenemos varios programas. Por un lado, estamos generando criaderos de tilapia, también criaderos de conejo, se están construyendo reservorios de agua. Por otro lado, apoyamos a las mujeres artesanas de la mancomunidad Chortí, que están trabajando especialmente con el material de maguey. Hemos traído especialistas de México para que les ayuden a mejorar sus artesanías. La estrategia del programa Mesoamérica Sin Hambre busca que las familias sean autosostenibles con la venta de sus productos. Ha sido muy exitoso. Por un lado, la producción permite que se atienda el consumo familiar y el excedente estamos logrando colocarlo en mercados. Por ejemplo, yo le comentaba hace un momento que tenemos un proyecto que creemos que es un círculo virtuoso, porque por un lado apoyamos la Ley de Alimentación Escolar en el Congreso que se aprobó el año pasado, pero además incorporamos ya la tilapia a la alimentación escolar. El programa Mesoamérica Sin Hambre concluirá en 2019. Sin embargo, se busca ampliar su duración para seguir brindando oportunidades a decenas de familias. Y otro tema que ha dado de qué hablar en las últimas horas ha sido la no renovación de las visas a investigadores de la CICIG. Al respecto se ha pronunciado la fiscal general del Ministerio Público y el presidente de la República, Jimmy Morales.
En este caso quisiera públicamente solicitarle al señor presidente a través del Ministerio de Relaciones y consecuentemente a la dependencia correspondiente que se renovara nuevamente estas visas y se les confiriera la visa a los que estaban pendientes de conferirse. Toda vez que para el Ministerio Público resulta sumamente importante la presencia de estos señores investigadores, por cuanto que tenemos muchas denuncias que se están investigando en donde la presencia de ellos pues es importante por cuanto que está iniciada la investigación por ellos. Por otra parte, el mandatario guatemalteco justificó la no renovación de las visas de cortesía a los funcionarios de CICIG. Al secretario Pompeo le expliqué efectivamente que nosotros, al igual que Estados Unidos, hemos estado verificando ahora todas las visas y todos los elementos que son necesarios y estamos quitando todas esas palabritas que después se malinterpretan. Mire, ahora son visas de cortesía, pero antes se pedían las visas todos los años o todas las veces que era necesario. Entonces, si era cortesía, ¿por qué se pedía? Nosotros no vamos a aceptar dentro de nuestro territorio que hayan sido señalados